El impacto de aprender idiomas. Seguro que has oído alguna vez que las personas bilingües son más inteligentes. ¿Será verdad o mito? Veamos qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos otra lengua. ¿Qué pasaría si durante toda tu vida solo pudieras mirar el mundo por la misma ventana? Ahora imagina que alguien abre una segunda ventana. El paisaje sigue siendo el mismo, pero aparecen colores, detalles y relaciones que antes simplemente no podían verse. Eso es lo que ocurre cuando aprendemos otro idioma. No solo aprendemos nuevas palabras, sino que también aprendemos nuevas categorías, nuevas formas de ordenar el tiempo, nuevas maneras de expresar respeto, duda, certeza, emoción y también responsabilidad. Y sorprendentemente, todo eso deja huellas en nuestro cerebro. Claro, porque nuestro cerebro cambia cuando aprende idiomas. La neurociencia ha demostrado que aprender una segunda lengua produce cambios que son observables a través de una resonancia magnética. Se fortalecen redes neuronales relacionadas con la atención, memoria de trabajo, el control ejecutivo, la inhibición de respuestas automáticas y también la flexibilidad cognitiva. ¿Y por qué se sucede esto? Esto pasa porque el cerebro bilingüe está haciendo una tarea muy exigente. Cuando una persona habla español e inglés, por ejemplo, ambos idiomas están parcialmente activos al mismo tiempo. El cerebro entonces tiene que elegir continuamente cuál usar y cuál inhibir. Y esa gimnasia mental fortalece algunos circuitos cerebrales. Sin embargo, es importante hacer una precisión. Durante algunos años se habló de la famosa ventaja bilingüe, según la cual las personas bilingües superaban claramente a las monolingües en pruebas cognitivas. Aunque hoy ya sabemos que esa ventaja solo existe en algunos contextos y tareas, pero no es constante. Lo que sí está claro es que el bilingüismo aumenta la flexibilidad en el uso del lenguaje y puede favorecer determinadas funciones ejecutivas según sea la experiencia lingüística de cada persona. Entonces, ser bilingües o trilingües no nos hace más inteligentes, aunque sí existe consenso que cada nuevo idioma que aprendemos amplía el repertorio de distinciones que nuestro cerebro puede hacer sobre la realidad, y esto enriquece la flexibilidad del pensamiento, la comunicación y la comprensión de otras culturas. Así que aprender otra lengua es adquirir otra manera de clasificar el mundo. De acuerdo a la psicolingüística, los idiomas, además de nombrar las cosas, también las organizan. Veamos algunos ejemplos. Primero, el género gramatical. En español decimos la luna y el sol. En alemán ocurre exactamente al revés. El sol es femenino y la luna es masculina. Cuando se pide a las personas describir esos objetos con adjetivos, aparecen diferencias interesantes. Las personas generalmente eligen características que se asocian al género gramatical que tienen, por ejemplo, sol y luna en su propio idioma. No es una regla absoluta, pero muestra que incluso la gramática puede influir en ciertas asociaciones mentales. Los colores. En ruso nombra con palabras completamente diferentes el azul claro, голубой, y azul oscuro, синий. No son simplemente tonos del mismo color, son categorías distintas. Los experimentos muestran que los hablantes rusos distinguen esas diferencias de color ligeramente más rápido que las personas que hablan idiomas donde ambos colores reciben el mismo nombre. El idioma entonces ayuda a organizar la percepción. Otro ejemplo, los puntos cardinales. Algunas lenguas indígenas australianas no utilizan los referentes de izquierda y derecha. Todo se expresa mediante norte, sur, este y oeste. Una persona, por ejemplo, no dice la taza está a tu izquierda, dice la taza está al noreste.
Eso significa que desde pequeños desarrollan una extraordinaria orientación espacial. Su cerebro mantiene permanentemente una especie de brújula mental. No nacieron con ella, la desarrollaron porque su idioma lo exige. ¿Podrá el idioma cambiar nuestra forma de pensar? Sucede que a comienzos del siglo XX, los lingüistas Edward Sapir y sobre todo Benjamin Lee Whorf propusieron una idea que se hizo muy famosa. El idioma que hablamos influye en la manera que entendemos la realidad. Sin embargo, la evidencia muestra que somos capaces de pensar cosas que en nuestro idioma no tienen una palabra específica. Es lo que hacen constantemente los matemáticos, los músicos, los ingenieros y los artistas. Por lo tanto, el lenguaje no determina el pensamiento. Y la mayor parte de la investigación contemporánea respalda algo mucho más interesante, que el idioma no determina, pero sí orienta, porque facilita ciertas distinciones, hace que algunas categorías sean más accesibles, obliga a prestar atención a determinados aspectos de la experiencia. En otras palabras, el idioma no es una jaula, es una linterna. Ilumina unas zonas de la realidad con mayor intensidad que otras. El idioma funciona como unas gafas. No cambia el paisaje, pero sí puede destacar ciertos detalles. Veamos algunos ejemplos. Ya, mira, el concepto de tiempo. En español hablamos del futuro mirando hacia adelante, como visión estratégica. Decimos lo que viene. En cambio, en la lengua aymara ocurre todo lo contrario. El pasado está adelante, porque puede verse, ya ocurrió, y el futuro está detrás, porque todavía no puede observarse. Es una metáfora completamente distinta. Ninguna es correcta o incorrecta, simplemente organizan la experiencia de manera diferente. Otro ejemplo se da con la responsabilidad. En inglés suele decirse John broke the vase. En español es frecuente escuchar se rompió el florero. Algunos experimentos muestran que estas diferencias pueden influir ligeramente en cómo recordamos quién fue responsable de una acción accidental. En este caso, el idioma focaliza la atención en aspectos distintos del mismo hecho. La evidencia de algo, por ejemplo, en idiomas como el turco o el quechua, existen formas verbales que obligan a indicar si uno vio directamente un hecho, si lo escuchó de otra persona o si simplemente lo deduce. Cada vez que hablan, deben especificar la fuente de información. Eso favorece una atención constante hacia el origen del conocimiento. El respeto. En japonés o coreano, no basta con conjugar correctamente. La gramática incorpora las relaciones sociales. Hay que considerar la edad, jerarquía, grado de confianza y el estatus social. El idioma obliga a prestar atención permanente a ellas. Hablar varios idiomas también amplía nuestra comprensión cultural. Cada idioma contiene siglos de historia, tipos de humor, valores, costumbres, formas de cortesía, ideas sobre la naturaleza, sobre la familia, sobre el trabajo. Por ejemplo, el japonés posee distintos niveles de cortesía que obligan a considerar constantemente la relación entre los interlocutores. No es simplemente ser educado. La estructura misma del idioma exige pensar en el contexto social. En cambio, otros idiomas privilegian mucho más la claridad o la eficiencia comunicativa. Aprender una lengua entonces significa descubrir qué aspectos de la realidad esa cultura consideró importantes durante siglos. Por eso, muchas personas bilingües comentan algo muy curioso. Cuando cambian de idioma, no es que sientan que son personas distintas, pero sí perciben que ciertas facetas de su personalidad aparecen con mayor facilidad. No porque el idioma las cree, sino porque facilita determinadas formas de expresión emocional y social. Hay otro aspecto bien interesante y es cómo el vocabulario es un reflejo de la cultura. Sin embargo, en esto también hay varios mitos.
Por ejemplo, se dice que los esquimales tienen cientos de palabras para designar la nieve, lo que no es exactamente cierto. Sin embargo, lo que sí ocurre en todas las culturas es que desarrollan un vocabulario muy preciso para aspectos u oficios que son relevantes para ellos. Por eso, los navegantes distinguen muchos tipos de viento, los enólogos muchos matices del vino, los músicos distinguen sonidos que otros apenas perciben. Lo interesante entonces es que las palabras aparecen donde existe la necesidad de hacer distinciones. Y una vez que existen, se hace más fácil pensar y conversar sobre esas diferencias. Lo que acabas de comentar es muy interesante. No se me habría ocurrido mirarlo de esa manera. Y me gustaría también explorar cómo los idiomas se relacionan con la visión del mundo o la cosmovisión. Y aquí claro que entramos ya al terreno más filosófico, porque una cosmovisión no son solo ideas religiosas o políticas. Es la forma compartida de responderse preguntas fundamentales como ¿qué es ser persona? ¿Qué significa el tiempo? ¿Qué relación tenemos con la naturaleza? ¿Qué importancia tiene la comunidad? ¿Qué entendemos por responsabilidad? El idioma, por sí solo, no crea esa cosmovisión, pero la expresa, la transmite y ayuda a mantenerla viva, generación tras generación. Es una especie de memoria cultural. Un ejemplo muy relevante es el verbo ser. En español distinguimos los verbos ser y estar. En inglés ambos son simplemente to be. Esto obliga al estudiante que habla inglés a aprender una distinción completamente nueva. No es solo gramática, es una manera distinta de pensar la identidad. Porque no es lo mismo decir es amable que está amable. Una palabra habla de una característica relativamente estable y la otra de un estado transitorio. Los que hablamos español hacemos esa distinción casi sin darnos cuenta. Sin embargo, la persona que aprende español descubre que la realidad puede clasificarse de otra manera. Por otra parte, aprender un idioma después de los 40, 50 o 70 años sigue siendo una excelente noticia para el cerebro. No importa si nunca se llega a hablar perfectamente, cada palabra nueva obliga al cerebro a construir conexiones. Cada conversación ejercita la atención, cada error enseña. Cada corrección fortalece nuevas redes neuronales. Algunas lenguas nos obligan a fijarnos en el tiempo, otras en el espacio, en la fuente de la información o en las relaciones sociales. Ninguna lengua describe el mundo tal como es. Cada una ilumina ciertos aspectos de la experiencia humana y deja otros en segundo plano. Así, aprender otras lenguas es descubrir que existen otras formas igualmente legítimas de organizar la realidad. Y esa conciencia, más que el dominio perfecto de una gramática, es uno de los mayores antídotos contra el dogmatismo. Esa tendencia a defender ideas o doctrinas de forma inflexible como si fueran verdades absolutas e incuestionables. Así es, porque ninguna perspectiva lingüística agota por sí sola la complejidad del mundo. Aprender otros idiomas o incluso comprender cómo funcionan no solo amplía nuestro vocabulario, también ejercita una virtud intelectual esencial para nuestro tiempo, la capacidad de reconocer que una misma realidad puede describirse y comprenderse desde perspectivas diferentes. Y esa habilidad es hoy tremendamente necesaria, tanto para dialogar con otras culturas como para convivir con tecnologías como la inteligencia artificial y para enriquecer la mirada frente a los nuevos desafíos de la vida actual. Entonces, la curiosidad nos invita a mirar, la comprensión nos permite orientarnos y los idiomas enriquecen nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos. Recuerda, con ojo de águila, miramos para comprender mejor.
Síguenos en redes sociales y comparte este episodio con tus amigos.